En este video estaremos hablando sobre lo que es el desarrollo, historia y expansión del comunismo en el mundo. Ya comenzamos. El comunismo tiene su origen desde hace 2000 años después de la primera venida de Cristo. Por tanto, comenzó a implementarse desde esa época, ya que los primeros cristianos que vivían muy unidos y se ayudaban y eran muy solidarios unos con los otros, ellos intercambiaban y posteriormente hacían actos de solidaridad entre ellos mismos, porque ellos pensaban que la venida de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo, era eminente. Y por eso, y por otros factores más, ellos intercambiaban lo que eran los bienes y se ayudaban unos a los otros, y eran las personas que eran de su propia comunidad, básicamente, la cual se ayudaban una con la otra. Luego, posteriormente, el comunismo se fue idealizando y posteriormente fue evolucionando a través de lo que era la Grecia antigua y en los filósofos griegos como Sócrates y Aristóteles, que el mismo Aristóteles decía que hasta la propia familia debían de interactuar en comunismo entre sí, ayudando a los propios hijos de las distintas familias. Posteriormente fue evolucionando a lo que era la Iglesia Católica en sus inicios, pero posteriormente la Iglesia Católica fue evolucionando hasta que implementó y desarrolló lo que era el capitalismo. Posteriormente, el capitalismo se fue desarrollando en Europa, básicamente en lo que era la antigua Francia, alrededor de 800 años atrás, en la que se establecieron las primeras medidas, las primeras reglas y procedimientos. Tales regulaciones fueron establecidas por Etienne Jannemin, quien estableció que debiera y se debía vivir en igualdad, en colectividad, y que no debía existir lo que era la propiedad privada. Posteriormente, ese pensamiento, esas ideas sobre el comunismo y posteriormente que se iba a convertir en socialismo moderno, fueron adoptadas por otros filósofos, como el caso de Gabriel Bonneau de Magli, quien estableció que debiera de vivirse en colectividad, o sea, repartirse los bienes en igualdad y que no debiera de existir la propiedad privada, pero después él consideró que eso era una utopía. O sea, utopía significa algo que se visualiza, pero que es imposible de lograr. ¿Por qué? Porque las personas que tenían medios de producción y eran dueños de los sistemas productivos que son propiedad privada, o sea, que están en manos de particulares, no iban a aceptar que sus propiedades sean expropiadas, o sea, se les fueran quitadas para que fueran dadas a las personas que tenían menos recursos que ellos para ser distribuidas equitativamente. Por lo tanto, eso se convirtió, y es verdad que es así, en una utopía, porque eso iba a traer muchos crímenes, iba a traer mucho desastre en lo que es las poblaciones y a nivel de lo que era la humanidad en ese tiempo. Por lo tanto, iba a traer más problemas que soluciones. Posteriormente vino otro filósofo importante y que aportó al comunismo, que fue Gabriel Morelli, quien estableció algo más extremo, pero que tenía que ver con la colectividad, con lo que era la implementación del comunismo, que era que debía existir solamente la propiedad colectiva y eliminar absolutamente lo que era la propiedad privada, en la que no debería existir, oiga, ni matrimonio, ni policía, ni iglesia, que todo debería ser establecido a través de decisiones tomadas a través de la colectividad, no solamente lo que era la propiedad que deben ser en común, sino también lo dicho anteriormente. Entonces, también vino lo que fue el gran Jean Rousseau, entonces, que fue un gran filósofo de la Ilustración,
que él estableció en su contrato social, que fue un libro muy importante que hablaba sobre cuáles eran las leyes de igualitarias y que debían ser aplicadas de manera correcta, tanto por el Estado y dentro de la sociedad, de manera equitativa para todos los pobladores y la sociedad y comunidad en sentido general. Él estableció que la propiedad privada, o sea, en manos de particulares, eso era un crimen, que eso era algo corrupto y devastador. Por lo tanto, él estaba de acuerdo con lo que era la distribución colectiva, o sea, el bien común para todos los pobladores. O sea, que si tuviera propiedad, pero de manera equitativa para cada persona, que a cada cual sería lo que se merecía y también en igualdad. Entonces, posteriormente vinieron a través de la Revolución Francesa los primeros propulsores modernos de lo que es el comunismo, que se conoce hoy en día. O sea, como se conoce hoy en día, ratificando. Ahí entonces vino este muchacho que se llamaba Rousseau. Posteriormente vino que era un filósofo, que fue uno de los principales filósofos modernos sobre el comunismo, que se llamaba Leroy, que estableció que la propiedad privada y los sectores productivos en manos de particulares y propiamente los trabajadores que tenían que trabajar a esos dueños de esos sectores, dueños de los medios de producción, se convertía en un sistema de esclavitud, puesto que tenían que trabajar por un sueldo constantemente y a cambio de eso iban a recibir más que su sueldo. Y los dueños de la producción iban a tener más dinero, iban a ser más poderosos y más influyentes, iban a seguir siendo los dueños de los medios de producción. Ahí vino entonces lo que es Brochur Mbappé, con lo que fue la realización y entonces ya cuando se produjo lo que fue la Revolución Francesa y estableció que todas las propiedades privadas que habían en Francia iban a ser distribuidas de manera colectiva, o sea, de manera igualitaria y en equidad para todos los pobladores de Francia. Entonces, posteriormente, el pensamiento comunista fue desarrollando, entonces fue a partir del año 1848 cuando se estableció que esa corriente no solamente económica, sino también filosófica y política, se le puso el nombre de comunismo, que era la forma como se iba a identificar por las características propiamente que presentaba y que manifestaba tal ideología. Entonces ahí vino Friedrich Engels, que fue el gran maestro de Marx. Entonces vino entonces sí, la evolución posteriormente continua de lo que era el comunismo. Entonces, posteriormente, Carlos Marx estableció que los medios de producción no pueden estar en particulares, sino que al contrario, que los medios de producción tenían que estar en manos de la colectividad, o sea, y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque así ellos tenían mejor bienestar, tenían más recursos disponibles para vivir de una manera más digna. Entonces, posteriormente, ahí vino lo que es la aplicación y la introducción del comunismo en la Unión Soviética, puesto que la Unión Soviética era un conjunto de países que formaban un solo Estado, pero quien introdujo básicamente en Rusia, que era el que encabezaba lo que era el bloque de la Unión Soviética, quien lo introdujo el comunismo allá fue un filósofo e idealista de apellido Plejánov, pero quien realmente puso en práctica y desarrolló lo que fue el comunismo per se, como se conoce hoy en día, fue Lenin. Posteriormente, Lenin creó una dictadura allá, lo que se llama la tortura roja, o sea que se persiguieron
y entre ellos se asesinaron de 50.000 a 200.000 gente, puesto que habían personas que no estaban de acuerdo con el régimen gubernamental establecido por Lenin. Entonces, él estableció posteriormente su régimen de una manera dictatorial a partir del 1917, cuando se le dio un golpe de Estado a Nicolás II, que fue el último zar, que lo mataron en el año 1918. Lo asesinaron en una casa, en un sótano, y posteriormente lo quemaron junto con su familia. Posteriormente, su cuerpo apareció en el año 1992. Entonces, el primer estado en la historia que fue comunista fue Rusia. Posteriormente fue desarrollándose lo que fue el bloque de la Unión Soviética en los próximos años, hasta que Lenin, que fue el que la fundó, la Unión Soviética, murió en el año 1922. Entonces ahí vino que fue Joseph Stalin. Entonces continuó con la práctica del comunismo, gobernó con mano dura, pero también, si Stalin había durado más tiempo vivo, que él murió en el año 1953, desde la vez cerebral, él había hecho más cosas por su población, pero en ese tiempo hubo escasez de productos, hubo crisis económica, hubo persecución, hubo tortura, y también él produjo lo que se llama una hambruna, se llama la hambruna del Holodomor, que eso pasó en la década de los 40 en Ucrania, donde se dice que murieron de 7 a 12 millones de personas. Posteriormente, el comunismo ha ido desarrollándose, pero ya no con la intensidad de hace 60 años atrás. Vinieron ahí lo que es el bloque de la Unión Soviética, ¿verdad? Y el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, en la cual había mucha tensión entre ellos, porque de un lado vendía lo que era la equidad, la igualdad, y por el otro lado venía lo que era el desarrollo económico de manera individual y particular, y el desarrollo tecnológico. Pero el comunismo hoy en día ha ido en declive, ha ido en descenso, que hay pocos países que son comunistas, en este caso son Corea del Norte, Vietnam del Norte, también está Laos, también está Cuba, que es un país que está totalmente en la ruina y que colapsó hace varios años, y está uno que tiene un comunismo socialista particular, que es China, que es una superpotencia, porque China sí tuvo la gran decisión estratégica a partir de la década de los 80 con Deng Xiaoping de mezclar lo que y unir y adoptar lo que es el sistema mixto, que es el sistema capitalista con el sistema socialista, porque él se dio cuenta que era la única forma como China podía lograr a llegar a ser una superpotencia, tan así que él dijo que un solo chino estudiado y egresado de cualquier universidad del exterior, principalmente Estados Unidos, ayudaba al desarrollo social y económico de su país. Asimismo, se fue desarrollando, idealizando, hasta que se cumplió con esa idea que él tenía. Él abrió el comercio, dio expansión al comercio, incluso Estados Unidos fue un gran aliado de China en la década de los 80 y contribuyó fuertemente con su crecimiento económico social. Entonces, hablando de China en particular, cómo China llegó a ser lo que es hoy, y que con más de 1.300 millones de gente tiene un costo total, y un país muy desarrollado económicamente. Bueno, son varios factores, incluyendo la gran recesión y recibimiento por parte de políticas apropiadas de lo que son grandes inversiones foráneas, llámese inversiones extranjeras, puesto que ellos mismos establecieron y decidieron ser la fábrica del mundo, con bajos aranceles, con mano de obra abundante, y entonces, pero también unas cosas muy importantes, con lo que es el control político, estabilidad política, inversión foránea, expansión, capacitación de manera eficaz y alta de lo que son sus trabajadores, gran desarrollo tecnológico, así como otras facilidades
que ha contribuido con el desarrollo de China.